Bueno, mi nombre es Irak Sáenz, tengo 36 años, soy cantante, vivo aquí en La Habana. Mi nombre es Alain, nombre artístico Dark, soy DJ del grupo y nada. Mi nombre es Edgar González, Edgaro, soy cantante y productor musical de esto que ustedes ven aquí que se llama Doble Filo. Aquí en Alamar, Doble Filo obtuvo el gran premio del segundo festival de rap. Y a partir de ese momento la historia de Doble Filo empezó a cambiar en Alamar. ¿Qué pasa? Que Alamar nos sirvió como trampolín a todo Cuba. Aquí hicimos nuestro cuartel general, nuestro laboratorio. Y así, bueno, todos conocemos que históricamente Alamar ha sido la ciudad de hip hop en Cuba. El hip hop en Cuba yo creo que se fundó en Alamar, yo creo que aprendió a caminar en Alamar. ¡Suénalo! Directamente desde La Habana, Cuba, Los Increíbles. Todo listo para empezar el show. C75 con la clave bomba y flow. Doble Filo se ha convertido más que en una agrupación de hip hop, también es una familia donde tratamos de llevar nuestro arte, nuestro trabajo a la comunidad, al barrio, a la gente que siga hip hop y sin distinción de sexo, ni de raza, ni de edad. Lo más importante para nosotros es que la gente se sienta reflejada en nuestras canciones. Yo creo que el hip hop cubano en sí es una categoría, ¿no? Yo creo que el hip hop cubano ya es un género establecido. Yo diría que nosotros hacemos hip hop fusionado con música electrónica, con música cubana también. Todo lo que nos rodea y nos inspire lo ponemos y lo hacemos. Música cubana hecha de otra manera, para que más explicación. Si tú sabes lo que suena. Campana, cámbiame esa cara que llegaron los sin fama. Una base en el texto, o sea, siempre pensando en que la gente tiene que reflexionar, que tienen que vivir los temas, o sea, debatimos y decimos cosas que es la comunidad, la calle, Cuba, el mundo, ¿entiendes? Yo creo que el punto en común de todas nuestras canciones es el texto, ¿no? Cada canción trata de plasmar alguna vivencia o alguna historia, o ni siquiera eso, a lo mejor un sentimiento, ¿no? Pero siempre cuidando mucho del texto, que cada canción así sea única en su tipo. La música y el texto, o sea, es la importancia en eso. O sea, son dos filos que van a la par y es como avanzando. Eso es muy importante. En el camino de la música cubana también. Está bien si te gusta 50 Cent, eres fan de Eminem, está duro con un tren, hermano. Yeah. Está bien si sientes que vas haciendo y persigues estos temas, pero eso no te arrastra, hermano. Que la vida no es un clip, hermano. Que la vida no es un salón VIP, hermano. Ok, no veo violento tu palabra es ley. Una corona en el cuello no te hace rey, no. No, yo creo que todo artista tiene sus obsesiones a la hora de escribir. Aunque uno no quiera, aunque cada canción sea diferente y nosotros tratamos de no repetir nada en ninguna canción, yo creo que nuestra obsesión es el mejoramiento de ser social. Es tratar de que cada experiencia y cada una de nuestras canciones te lleguen hacia una reflexión de encontrarte a ti mismo. Que tú hagas lo que quieras hacer en esta vida, que tú seas lo que quieras hacer en esta vida, pero que seas tú mismo, ¿entiendes? Yo creo que nunca vas a ver una canción de Doble Filo, un tema que denigra a la mujer, un tema que te incita a la violencia, un tema que te hable del consumismo. Yo creo que lo más importante es evitar todo lo negativo que arrastra las sociedades en este planeta. Entonces, o sea, todo se encierra en amor, ¿no? En que tú seas libre, en la libertad de ser social, el mejoramiento de ser social. La solución es complacer a los miedos fanáticos, mantenerlo hipnotizado. Este mundo parece estar rodeado de la misma decadencia. Es como un eslogan repetido hasta el cansancio. La inteligencia parece estar de vacaciones. A gusto se han hecho los colores. No cambies de canal que estoy dando informaciones. Baila, pero utiliza la cabeza. Mucho menos y banalidad se globaliza. En lo esencial no se profundiza. Aquí te traigo yo lo que no se sintoniza. Pero utiliza la cabeza. Pero hemos llegado, actualmente ya estamos ya dentro del público de la música alternativa, de la música electrónica como tal. Y a donde queremos llegar es a todos en general, ya que esta música se está haciendo para todos, con mucho amor, ya que la vida es amor y es para todos, ¿entiendes? Yo creo que como textualmente somos bastante ricos y tratamos de que los textos sean bastante universales, aunque a la vez bastante cubanos, ¿no?
nos ha dado la posibilidad de dar un público mayor que a lo mejor llegan los grupos estándar de hip hop, ¿no? Despierta. Despierta. 1, 2, 3. si no tienes un móvil, está bien. Si no tienes una moto con rubia, está bien. Si no Ahora estamos enfrascados en la elaboración del disco de Doble Filo. El disco se va a llamar Despierta, es el título de una canción que tiene Edgar. Yo creo que ya como creadores hemos estado un poco, no dormidos, sino un poco esperando, ¿no? Algo. Y entonces ya nos despertamos. Hemos decidido que hay que salir adelante, de crear tu propio espacio. Entonces yo creo que Despierta es eso, ¿no? Es toda la historia de un trabajo de Doble Filo durante 12 años. A su vez, Edgar y yo estamos haciendo un disco independiente. Mi disco se llama Identidad y el de Edgar se llama En Regiones de mi Alma. Entonces, te das cuenta que estamos en un momento de creación. Alain está haciendo su disco también de música electrónica, Luz en la Oscuridad. Entonces, todo eso, ¿no? Tratar de experimentar, de elaborar cosas, es un laboratorio. Y estos 3 discos que estamos haciendo, cada uno separados, yo creo que también está marcando como una nueva etapa de Doble Filo, ¿no? En cuanto a creación, a construcción de música, ideas. Para toda Cuba, es Doble Filo.